y a lo que hago acotación ahí, es a la adaptación como tal y las estrategias que se requieren realmente para esta adaptación, ya que el mercado, así como se dice, pues es muy volátil, es muy cambiante y hay que estar adaptándonos a esos cambios, ¿no? No podemos como quedarnos simplemente en un punto, sino tenemos que ir avanzando para no salir del mercado. Daniel, por ejemplo, ahorita con el COVID-19, porque realmente esta clase apunta a eso y por eso traje este autor. Con esto que está pasando con el COVID, eh, ¿qué crees tú que aporta Kenichio Mae con su reflexión estratégica? ¿Qué aporta, sí? Sí, ¿qué aporta Kenichio Mae frente a lo que estamos viviendo hoy? Bueno, principalmente de lo que acabo de decir, la capacidad de adaptación. Creo que es algo de lo más importante, teniendo en cuenta pues todo lo que ya hemos vivido ya a lo largo que vamos ya un año de cuarentena, entonces es eso, perdón, la adaptación. O sea, hacer una lectura de lo que está pasando con respecto a los clientes y el entorno. Exactamente, para entonces crear esas estrategias que se tienen que llevar a cabo. Listo, gracias Daniel. Vale, Eh, profe. Vamos con, a ver, Karen Lorena Abril. Karen, Sí, profe, dime. Karen, tuvimos una tormenta eléctrica que casi nos deja aquí en shock, particularmente su profe, pero ya retomamos. Karen, voy a decir una segunda frase que está ahí y tú me dices qué piensas y después pasamos al plano del COVID-19. A nivel de entorno de los negocios, dos variables son determinantes: las tasas de interés y la provisión del dinero. De lo que viste del video, que es lo que habla Kenichio Mai, ¿qué opinas con respecto a estas variables que él trae a cotación y que dice, wow, son muy importantes? Pues, profe, esa frase yo la quiero relacionar con dos cosas importantes que mencionó la segunda persona que apareció en el video, que en el momento pues se me va el nombre, y Ya. era cuando hablaba de que la gente pagaría más dinero por lo que quiera comer o por lo que quiera comprar, y también de que en cuanto a los empleados, no importa eh, cuánto se tenga que pagar, sino por lo que se sabe hacer. Entonces, yo creo que ahorita, eh, tal vez por lo que tú nos mencionabas anteriormente de las estrategias emergentes frente a lo del COVID-19, fue por lo que pasaron muchas empresas y lo puedo hablar de más cerca porque nosotros tenemos una empresa familiar y fue el cómo adaptarse a tomar una decisión prácticamente que todos los días diferente, porque era hoy se abre, pero entonces salía en la tarde un anuncio de ya mañana no se puede, y cómo empezar a manejar ese tema, o dejamos los empleados o se trabaja por sí mismo, o también en pensar en qué, porque a veces yo creo que se cae mucho en el error de yo monté esto y pues como sea me tiene que quedar más dinero, y no pensamos en las personas que están haciendo realidad el que una empresa salga adelante, en este caso los trabajadores. Entonces, vi como varias personas que eran, por decirlo así, los mejores, los más destacados en empresas, y desafortunadamente se quedan sin trabajo. Entonces, la pandemia, y sí como quien dice, no salvó ni al que más supiera, ni al que más tuviera dinero, sino el que lograra acomodarse a como pudiera. Bueno, me parece que tú me estás describiendo, yo creo que el caso de 1 millón de empresas más, en Colombia y fuera del país. Pero, Karen, ya que tú pasaste con tu empresa, o has pasado esta crisis tan tremenda, tan histórica, fíjate que Inicio Mai dice que en estos casos quienes se deben sentar a pensar son los dueños de la empresa. Y ponerse a pensar uno en estrategias en plena crisis, eh, tiene uno que manejar un poco la psicología de las masas, que es el tercer punto, ¿no? Y algo que tú decías es muy importante y yo espero que ustedes lo tengan presente, jóvenes, porque pues Dios no lo quiera, pero uno no está exento en los próximos años de volver a vivir una situación de estas. Cuando la gente entra en periodos de crisis, Karen y jóvenes,
pasa lo que tú acabas de decir, Neno. La gente apunta a los productos de subsistencia. En este caso fueron los temas asociados con el cuidado personal y la alimentación. Básicamente fue eso, la verdad, fue eso. Entonces, eso es un primer enfoque estratégico, es decir, muchas empresas tuvieron que salirse de lo que se llama el core del negocio. ¿Alguien conoce ese término? El core. ¿Qué es el core del negocio? Karen, ¿tú sabes lo que es el core del negocio? No, profe, la verdad no. Lo acabo de escribir en el chat. COR, el core, jóvenes, es el enfoque, es la misión de corto plazo, es la razón de ser de la empresa. Pero cuando uno tiene un negocio que no se adapta a una crisis, tiene que tomar una decisión muy rápida y muy contundente. Es cómo utilizo la estructura humana y logística y minimizo mis costos fijos y aparte de eso, sigo produciendo la acción que me mantenía como figura en el mercado, por lo cual me reconocían. Yo creo que ustedes se dieron cuenta que muchas empresas tomaron esa decisión, les tocó, si estaban produciendo faldas a la moda, que eran muy costosas, les tocó hacer tapabocas, fue lo primero que la gente reaccionó, hagamos tapabocas, y después vestidos. Y eso es lo que dice un poco Kenichi Mae, ¿no? Es leer la psicología de masas en un proceso de crisis. ¿Qué quieren las masas? Y por lo menos en el corto plazo, como, bueno, eso no se los dice, eso se los digo yo, ¿cómo reduzco mis costos fijos? Y por supuesto, apúntele a sobrevivir de momento a esa psicología de masas. Lo otro que me parece muy importante es lo que ya inicialmente habíamos hablado con Daniel, que sean los dueños los que con cabeza fría, yo sé que es muy difícil porque es que Karen nos acaba de decir, cuando uno le llegan las facturas, y si no son locales propios, y da con personas intransigentes, porque conocimos también esa otra cara del empresario que arrendaba de manera intransigente, no, a mí no me importa, usted me paga y me sigue pagando ese arriendo, terminaba en un conflicto que esto terminará en tribunales, muchísimos casos de estos, y ni dinero ni nada. Entonces, esa cabeza fría significa mantener el concepto del core del negocio, pero adaptarse en el inmediato plazo de la crisis. Karen, ¿sí quedó claro? Sí, profe, y de hecho, en cuanto a lo de la provisión de dinero, yo creo que en su mayoría casi nadie tenía como esa opción, ¿no? Porque de pronto estaban en su lugar de, bueno, trabaje, ganancia, reinvierta y muevan dinero y demás, y como que nadie pensaba que en algún momento se fuera a necesitar el dinero que ahorita me imagino que la mayoría quisiera tener para cubrir tantas cosas. Sí, Karen, tienes toda la razón. Fíjate que era el segundo punto, jóvenes, con el que estábamos hablando con Karen, es las tasas de interés y la provisión de dinero, ¿sí ven? Mucho se discutió y creo que ustedes recuerdan, el gobierno colombiano trató de reaccionar como otros gobiernos rápidamente el tema empresarial para que los empresarios no cerraran las empresas. Hace un año estábamos casi ya en esa discusión y creó unas líneas y buscó y sacó créditos, pero vimos que el sector bancario eh, comercial, no el sector bancario, se llama de fomento, no quiso ceder. O sea, recibieron recursos, recibieron líneas y muchos de ellos lo que hicieron fue o mantener las tasas de interés arriba o poner una cantidad de trabas. Entonces, el segundo problema estratégico que se presenta en una clase de crisis es esto. Lo estamos viviendo hoy en día. ¿Cómo me fondeo habiendo tenido con todo el dolor de alma que sacar, como dice Karen, tal vez las mejores trabajadores de mi empresa? Pero ¿cómo hago para sobrevivir y no perder un negocio de años? Y por otro lado, ¿qué provisión de dinero existe? Si es que hay. Y cómo utilizarlo en el momento de crisis. Karen, gracias. Vale, profe. A ver, joven Jesús Esteban Segovia Tamayo. Sí, señor.
Jesús, el tercer punto del video que me pareció interesante de Kenichio Mae, lo mismo, lo voy a leer y tú me dices qué piensas con respecto a lo que él dice y lo que viste. Bueno, El cuarto, el fenómeno de anémona marina depende de la psicología de masas o la mano invisible de las masas. Es que hay una mano invisible que viste tú el video. sí. Bueno, en el video, el Kenichi Omae nos dice que la economía se va a mantener por la mano invisible de Dios, que es como un dicho. Pero él dice que es al contrario, que es que las masas van a mantener la economía, entonces que toca fijarse en la psicología del consumidor. Y, por ejemplo, también mencionaba el ejemplo de la anémona marina y decía que la anémona, si uno reprimía bueno, tocaba la anémona, ella como que se cerraba, se oprimía. Entonces eso pasaba de igual manera con el gobierno. Cuando, por ejemplo, eh, ponía tasas de interés muy altas y no le da mucha libertad a los consumidores. Pero fíjate que aquí fue un poquito al revés, ¿no? Aquí no fue en sí el sector financiero solo, sino que el gobierno les baja las tasas de interés, tanto de usura como las de comerciales, y ellos mantienen las tasas de interés, algunos altas, y yo creo que a los empresarios que hay acá, que les ha tocado ir a pedir dinero para pagar nóminas o para abrir un negocio hoy en día, la cantidad de trabas que les pones es infinita. O sea, el sector financiero no reaccionó de la misma manera que lo planteó el Estado. Y efectivamente tenemos problemas de tasas de interés y de provisión de dinero. Pero otra cosa que tiene que ver con la anémona, Jesús, es, lo habíamos dicho al principio, esa mano invisible de las masas. Seguramente él utilizando un poquito el símil de Adam Smith de la mano invisible. Parece que apuntara a lo que dijimos inicialmente, a productos de bienes duraderos que tienen que ver con el trabajo diario y en la casa. Casi ya no salimos. Y el otro es de la subsistencia, los alimentos, del consumo, etcétera. Es que tú crees que estratégicamente los empresarios hoy en día en el COVID-19 deben tener en cuenta esta mano invisible de las masas. Sí, claro. ¿Y hacia dónde apunta esa mano invisible hoy en día? Hoy, 16 de febrero del 2021. Hacia, por ejemplo, los recursos en salud. ¿Qué más? Mm, eh, alimentos. Alimentos. Si tú fueras proveedor, ¿crees que sería una oportunidad en la medida en que los proveedores internacionales, pues, se ha complicado ese tema de conseguir proveedores internacionales por costos y por temas de seguridad sanitaria? O sea, es el momento que deberíamos aprovechar nosotros de convertirnos en proveedores. Em, pues si tenemos, pues si se tiene los suficientes recursos, pues sí. Bueno, Jesús, gracias. Bueno, Joven Gabriela Gómez. Sí, profe. Gabriela, en el último punto que tengo aquí, este slash, dice o observo que en el video hace ver lo siguiente que inició Mae. Los o las estrategas o estrategas son catalizadores del cambio hoy en día. Los CEOs deben estar listos al cambio de los consumidores. Es decir, son hoy en día los fundadores, los creadores de los dueños de las empresas los que deben tener cabeza fría para detectar y actuar con respecto a lo que está marcando el mercado. ¿Tú qué crees de eso? Claro, profe. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. De hecho, en el video decía que hoy en día había que
capacitar, por ejemplo, si nos ponemos en lugar de nosotros los estudiantes, no solo es pensar, por ejemplo, en un marco teórico plenamente como académico, ¿sí? Sino como que ya aterrizarlo más a la realidad y es también tener en cuenta, como bien dice la pregunta, la frase, que tener como en cuenta las necesidades de los consumidores, ¿sí? Porque de ahí desprende mucho el bienestar de nuestra empresa. También creo que no solo es algo que se nos recae, o bueno, se recae en un director ejecutivo, sino también en el personal que uno tenga en la empresa, ¿sí? Porque creo que cuando uno da la capacitación, los empleados están informados sobre la situación. Si se actúa de manera conjunta, yo creo que se puede sacar adelante la empresa. ¿Por qué te hago esta pregunta, Gabriela, y traigo aquí acotación a Kenichi? Porque hay liderazgos positivos y negativos, y de eso hablaremos más adelante. Y desafortunadamente, Gabriela, en épocas de crisis, uno ve como el cobre de las personas, y las empresas no son ajenas a eso. Las universidades también. Y cuando hay crisis se necesita, como dice que se necesita como ese líder, como ese tipo que diga, yo asumo esto, pero a ver, pensemos y veamos para dónde vamos. No nos quedemos en la fase del diagnóstico y de echarnos la culpa, sino demos un paso adelante como mente estratégica. Porque yo conocí muchos casos en estos días de empresas donde dicen, estoy aburridísimo con unos 2 o 3 trabajadores que están aprovechando esto para armarme el sindicato. Yo viendo los bancos y golpeando puertas y a ver cómo todos salimos adelante y estos a ver cómo quiebran la empresa. Entonces pasa estratégicamente lo mismo dentro de una empresa, Gabriela, y debemos tener en cuenta, primero, que reconozcamos un líder que tome decisiones y segundo, enterarnos y pedir enterarnos con calma y ser proactivos en la toma de decisiones empresariales, porque son momentos muy difíciles para la gran mayoría. Mira, Gabriela, que aquí viene otro elemento que me pareció interesante de este video, te lo voy a leer también. Hay que reeducar al recurso humano que toma y estudia el mercado. Se deben implementar equipos de jóvenes que entiendan que estudian el mercado. Y aquí vienen 2 preguntas que yo quiero que tú lo retomes también desde el video que vimos. Hemos visto también personas que se han resistido. Para mí un mal empresario, por ejemplo, es el que no ha querido bajarle los arriendos a aquellos que están en crisis y han preferido, pues imagínate, un conflicto con un juez en plena pandemia, a negociar y ser inteligentes estratégicamente y generar un nuevo patrón de arrendamiento, adecuándose al mercado. Pero lo otro es, ¿qué crees tú que te ha servido como recurso humano? Si hoy en día te contrataran, Gabriel, ¿qué crees tú que tú cambiarías desde lo que has aprendido ya en la administración de empresas y aportarías en plena crisis, de tal manera que tú digas, yo sí soy capaz de aportar al mercado y puedo leer esa mano invisible de las masas que está pasando hoy en día por la crisis? Porque Kenichi lo dice, hay que haber un reacondicionamiento, una reestructura, un cambio de chip con el recurso humano en plena crisis. ¿Qué crees tú que harías tú en ese sentido, Gabriela? Profe, pues tuve la oportunidad de trabajar hace unos meses, estando pues en plena pandemia. Es una empresa familiar y también como que mi posición recaía mucho en, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? Digamos que la empresa en sí era, era de alimentos, de ya productos para la venta, ya procesados, entonces digamos que pues ese era un plus, ¿sí? Porque pues en ese tiempo claramente las personas no salían de sus casas, lo que más compraban era obviamente ya mercado, que granos, todo eso. Entonces digamos que la situación de pronto empezó a ser un poco más difícil porque ya, digamos,
también vi casos en los que hasta los bares colocaban productos de alimentos, arroz, pasta, tomate, cebolla, así, como para mantenerse en pie. Entonces, digamos que lo más difícil en ese sentido fue como que no luchar, sino mantenerse en pie con esa nueva competencia que estaba entrando, ¿sí? Ahí donde yo estaba trabajando era un conjunto residencial y resulta que en los apartamentos empezaron a vender cosas y obviamente eso empezó a bajar las ventas del negocio. Lo que se hizo ahí fue fidelizar al cliente por medio de los domicilios, darle la seguridad de decir, bueno, estamos utilizando todos los protocolos, a las personas que ya hacían como domicilios constantes, era fidelizarlos más con los productos, ¿sí? Ya, digamos, llamaba a una persona y pues afortunadamente el negocio maneja un software que permite ver el nombre de la persona cuando le da un número. Entonces ya uno sabía más o menos qué era el tipo de producto que pedía esa persona y intentaba mantenerlo ahí en el negocio para que el cliente estuviera satisfecho. Entonces, Sí, señor. Gabriela, perdona que te interrumpa. A mí me parece una experiencia sobradísima lo que nos estás contando. La verdad te lo digo. Pero sobre eso, para no salirnos de Kenichio Mae, Sí. ¿qué parte de Gabriela y sus colaboradores de la empresa cambió frente a su óptica del mercado y su toma de decisiones? La crisis, ¿qué te hizo cambiar? O sea, que tú dirías, yo normalmente aquí en esta empresa esto no se hubiera hecho, pero la crisis nos hizo cambiar para adaptarnos al mercado porque estábamos en crisis. No, profe, pues como el cambio de pensamiento fue como, mm, no sé, profe, no sabría cómo Por ejemplo, decirlo. el flujo de caja se manejaba ya de otra manera. Las prioridades de gastos eran otras. Los costos variables desaparecieron. Por ejemplo, contratamos personas o se contrataban personas ya de otro perfil. Eso es a lo que refiere precisamente Kenichio Mae, que tienes que cambiar efectivamente y adaptarte. O sea, yo sé que es muy difícil lo que les voy a decir, pero espero que me entiendan la óptica de este señor que pues, es muy interesante siempre escucharlo. Una cosa es la universidad y otra cosa es no solamente que te voten al mercado, sino un mercado en crisis. Y uno como que dice, pucha, pero en el libro tal decía tal cosa y en tal clase me dijeron tal cosa. Pero ¿qué de eso que aprendí tuve que cambiar, dado que la crisis me estaba pidiendo cosas diferentes? Eso es, Gabriela. Sí, profe, pues en cuanto la contabilidad interna cambió mucho. Por ejemplo, Por ejemplo, digamos que esa empresa siempre llevaba un desorden en el tipo, en cómo hacía las cosas, ¿sí? En cómo daba sus registros contables y todo eso, pero si ya nos referimos más como a esta crisis, yo creo que lo que más cambió fue los empleados y sobre todo porque tuvieron que despedir a algunos, como que recortar empleados, no por dinero, digámoslo así, sino por la manera en que estaban haciendo las cosas, porque eran muy cochinos, por decirlo así, o sea, diciendo como la mala palabra. No atendían bien a las personas, digamos que la atención al cliente siempre habían muchas quejas sobre eso, y más ahorita en pandemia, entonces la gente como que era de un estrato alto, entonces siempre tendían a cuidarse muchísimo más. Entonces, como los empleados eran así un poco descuidados con eso, pues se tuvo que cambiar todas esas reglas. Digamos que obviamente los gastos incrementaron un poquito ya en lo que se dice de protocolos como los guantes, los tapabocas. pero fíjate qué cosa tan interesante. El recurso humano apuntó a la fidelización del cliente y a mejorar el servicio de venta.
palabras más, palabras menos. O sea, el recurso tuvo que adaptarse a eso y quedaron los que efectivamente aceptaron el cambio. A eso voy yo. Gabriela, gracias. Muy interesante. Uy, ustedes están aportando cosas muy chéveres. A ver, busquemos a otra persona por aquí. Joven Juan Sebastián. Juan Sebastián Correa. Buenas tardes, profe. Bueno, otro elemento que te voy a leer tiene que ver con el video. Un buen estratega observa el comportamiento del cliente, no del marco teórico. Alguien lo comentaba de ustedes. Y con la tecnología busca diferenciarse y mantener la ventaja competitiva. Lo dijo Porter. Antes que promociones de precios acaben con las ganancias logradas de las empresas o de la industria. ¿Tuviste reflejado eso en el video y en el COVID-19? ¿Cómo manejamos eso? Eso del marco teórico, que era lo que decía yo a Gabriela, porque yo creo que muchos de ustedes, claro, se les ha complicado, entre comillas, salir de la universidad a una empresa y fuera eso en periodos de crisis. ¿Dónde están esos elementos del marco teórico y de la tecnología, por ejemplo, hoy en día en el COVID-19? Bueno, profe, yo pensaría que a lo que se refiere con eso es que, como ya nos decía la compañera, que tratar de buscar soluciones con, o sea, salir más a la vida real, y el COVID nos puso en esa posición al plantear soluciones reales y no lo que nos plantean los libros. Y la tecnología que se ve implícita ahorita, pues no sé, profe, la tecnología que estamos viendo ahorita, por lo que trabajamos, ¿no? Pienso yo. Bueno, aquí que Inicio Mae no lo plantea Juan Sebastián, pero si ustedes se dan cuenta, nuevamente les digo, primero la tecnología tiene que adaptarse a la estructura humana y logística que ustedes tienen, no al revés. Lo segundo, la inteligencia artificial creo que es el punto clave de toma de decisiones de adquisición hoy en día de la tecnología. ¿Por qué? Fíjate lo que decía una de las niñas. Adquirieron un software que minimizaba un componente que mejoraba el trato al cliente y era saber quién llamaba. Porque al saber quién llamaba ya sabía qué pedía y tenía, pues agilizaba el proceso. Eso es inteligencia artificial. A mí me da la impresión que esa inteligencia artificial que mejore el servicio al cliente, que detecte esa mano invisible de las masas de que inició Mae, es lo que va a pesar estratégicamente de aquí en adelante. Y me vuelvo a Porter. No utilicemos, no adquiremos, no nos endeudemos adquiriendo tecnología de punta si no se acondiciona a algo que hagamos diferente a los demás y que estemos preparados logísticamente y humanamente para manejar esa tecnología. Yo he conocido casos jóvenes, lo conocí el año pasado, en plena crisis. Una empresa adquirió ¿cómo se llama ese software? El más costoso de todo el mercado, el SAP, el SAP. Eso son licencias de 200, 300 millones de pesos. Porque otras empresas lo habían utilizado, entonces estos hicieron el esfuerzo y claro, pues, ahorita están colgados de la brocha porque no se ha podido utilizar al máximo ese software o no hay cómo pagar por cuotas ese software en este momento, esta licencia. Entonces, fíjense que estamos mezclando todo y humildemente me retomo un poquito a lo que les decía yo de estrategia y táctica de la definición de su profesor. También revisen lo que es el proceso efectivamente de adaptarse al mercado, que son conceptos de tipo táctico estratégico. Bueno, jóvenes, gracias por la participación, gracias. Ahora, tengo un classwork que les traje. Este es un classwork que lo vamos a exponer en clase. Yo lo voy a explicar y ya les voy a decir cómo lo manejo. Primero voy a explicarle la temática, la metodología y después miramos cómo lo vamos a desarrollar. Primer punto, hago una matriz cuyas columnas tengan autores, breve bibliografía de cada uno, apuntes sobre estrategia y táctica. Por lo menos incluya
a Mr. Strategy, Kenichio Mae, Michael Porter, lo que hayamos visto en clase que les haya llamado la atención, y súmenle un autor más. Ese autor o autora, ustedes tienen que justificarlo por idoneidad. Entonces dicen, no, esta señora escribió un libro sobre estrategia y es un libro que se ha utilizado muchísimo. No, fue una persona que escribió sobre estrategia en pleno COVID y es colombiano y bueno, es un libro que ha ayudado a muchas empresas. ¿Qué es lo que yo quiero que ustedes hagan? Como un benchmarking, pero de la estrategia. Entonces, en la parte de arriba colocan ustedes, ¿se acuerdan que habíamos colocado cuando les mostré a ustedes? Yo colocamos aquí la matriz. Ah, no, pero ya la borré. Bueno, en la parte superior, si ustedes recuerdan, tal vez sí está acá. Dame un segundo. No. No. En la parte superior, aquí está. En la parte superior, no sé si ya la están viendo la matriz. Sí, profe. Sí, profe. Recuerden que en la parte superior colocábamos empresas, entonces lo que ustedes van a hacer es colocar aquí pensadores, analíticos, conocedores, especialistas de estrategia empresarial. Entonces ya les dije que tienen que estar aquí Kenichio Mae y Porter, inevitable, y colocar un tercero. Y en esta parte, en la parte vertical, ¿qué aportes creen ustedes que son generales? En algunos uno no tendrán ningún aporte, en otros sí tendrán aportes. Y ustedes lo van a analizar, pero fíjense lo que dice la pregunta cajones con respecto a la matriz. Deben de una u otra manera no solamente escoger uno o dos autores más, aparte de Kenichio Mae y Michael Porter, sino hacer ver en la matriz qué es lo importante desde el punto de vista de la estrategia que aporta cada uno. Como en la matriz que hicimos de benchmarking, donde dijimos, mire, efectivamente, lo importante de Celos fue que daba buena garantía. Entonces ustedes van a decir, no, lo importante que Kenichio Mae, desde el punto de vista de la estrategia, es que él es el único que trabaja hoy en día y desde tiempo atrás, cómo o qué pensar con respecto a espacios de mercado cuando hay crisis. Él lo dice y da las ideas y lo que les digo a ustedes de la mano invisible de las masas, que me parece muy interesante lo que él decía ahí. Entonces, no solamente hacer la matriz, sino resaltar cada uno de los autores, por qué sobresalen y en qué nos serviría para el COVID-19, que sería lo único que yo lo voy a colocar acá porque vi que no lo puse. Entonces aparte de ello, determinar su importancia en el... Una pregunta. Sí, señor. Dígame que le estoy escuchando. Entonces es como basarse en, así por decirlo, en una teoría del autor, basado como en la estrategia que utilizó para salir de la crisis, con las palabras de uno. Imagínate que me estás presentando, te tocó a ti, Jorge Luis. Sí, señor. Te tocó. Jorge Luis, pregunta número 1, que yo pregunto así. Muéstrame tu matriz. Entonces, pum, tú me la subes en un Excel. Muéstrame qué hiciste. También te lo voy a decir. Entonces, profe, mire, yo escogí estos otros dos autores. Perfecto. ¿En qué sobresalen tus dos autores? Mi autor fue un autor que yo escogí que escribió un artículo o un documento en pleno COVID. O hizo un libro. Y él plantea que en el COVID los empresarios debemos hacer esto. Yo creo, primero, profe, que eso está bien. Y segundo, que hoy en día yo lo aplicaría en un caso mío de esta manera. ¿De acuerdo, Jorge Luis? Como plantearlo como hacia uno. Hacia un caso tuyo. Si tú tienes un proyecto de emprendimiento, si conoces una empresa, o como en el caso de las niñas que han estado trabajando ya en empresas, cómo lo hubieran aplicado a la empresa donde estuvieron. Ya. ¿De acuerdo, Jorge Luis? Listo, sí, señor. Bueno, ok. Bueno, entonces vamos con el punto número 2. Utilice un ejemplo de empresa. Aquí sí les voy a pedir nombre de empresa, que en los últimos 30 años ejemplaricen los conceptos antes expuestos.
Entonces, ustedes me cogen cualquier empresa, últimos 30 años. Profe, escogí Colgate. No, escogí Pijama Santana, que ya casi no se conoce. No, profe, escogí una empresa de mascotas, que ese es un mercado que se ha expandido muchísimo, de Petco, se llama así, y es reciente. ¿Qué tienen que hacer con esa empresa? Tienen que coger cualquiera de los conceptos anteriormente vistos, todos los que nombramos de Porter o de Kenichi Umao, que les haya llamado la atención y decir, mire, profe, eso que dijo ese señor, qué curioso, profe, lo vi en esa empresa que lo hizo hace 5 años. Profe, eso que dijo fulano de tal, que lo vimos en clase, lo hizo esta empresa hace un mes y hizo lo siguiente. No importa si los conceptos implican una acción de éxito o de fracaso. Eso para mí es reclave, jóvenes. Porque los estrategas deben ser como los seres humanos, y yo se los decía a ustedes el primer día de clase. Yo no busco aquí solamente éxitos. Yo busco que aprendamos del fracaso. Es que, mire, jóvenes, uno cuando le ha tocado y se ha quebrado, es cuando uno aprende. Y uno dice, pucha, esto fue lo que me hizo aprender a mí en la vida como empresario y estratega. Se equivocó. Entonces, puede ser un caso donde diga, mire, hizo esto, pero salió por las patadas eso porque pasó tal vaina. Pues también puede ser un caso de fracaso. Tenga en cuenta el nombre de la empresa, quién la fundó, año de fundación, bueno, un poco el contexto de la empresa, sector donde se desenvuelve la empresa, año de la aplicación de la estrategia y táctica escogida. Bueno, así es táctica. Yo creo que ahí vamos a colocar IO, porque puede ser una táctica, ¿no? Que ustedes ya saben además qué es la diferencia entre táctica y estrategia. Aplicación de la estrategia IO táctica. Listo. Bueno. Entonces, ese es el segundo punto. Y el tercer punto es este. ¿Cuáles son los 3 conceptos estratégicos claves que una empresa debe tener en cuenta para cautivar al cliente asiático hoy en día? Con una empresa en concreto, ¿cómo explicaría estos conceptos? Ya les voy a explicar esto y por qué además. Explique con un ejemplo. Entonces, ahí les mando inclusive un ejemplo de hace un año larguito. Si lo quieren ver, pues ahí está la dirección del ejemplo. Ustedes me dirán, profe, pero con toda esta crisis, ¿cómo nos va a poner a pensar hacer una estrategia con una empresa asiática? Jóvenes, más allá de la discusión de dónde se originó y algunos pues yo por ejemplo me duele mucho que haya sido en China, que esta ahora no se haya revelado realmente cómo empezó. Más allá de eso, que eso es otra discusión, ese es otro discurso que corresponderá a otra clase en este momento. Las empresas que más están nuevamente recuperándose, que están dinamizándose, que están recuperando mercados, son las empresas asiáticas. Y necesitamos en el mediano plazo buscar negocios que nos saque de este tema. María Paula Díaz Hernández me dice, profe, ¿es un trabajo en grupo? No es digamos, si es en grupo, máximo 2 personas, sí, pero no es escrito. Ya les voy a decir la temática. Antes de responderle a Luis, que Luis me acaba de levantar la mano, a ver, ¿qué es lo que yo voy a hacer la próxima clase? De hoy en 8 días empezamos la clase y entonces yo voy a llamar a alguno de ustedes. Perdónenme que sea duro, pero es que como he visto que hay personas que me han faltado las clases, si lo llamo por lista o la llamo por lista y no está, le voy a colocar 0. Porque ya es un trabajo calificado, primero. Segundo, cuando lo llame y sé que eso no va a pasar, porque sé que este curso va a estar completo la próxima clase, yo llamo, por ejemplo, por decir algo, a Juan Sebastián, le digo, Juan Sebastián, ¿con quién hiciste el trabajo? Profe, lo hice con fulano de tal, o con fulano de tal. Listo. Muéstrenme, les voy a liberar la pantalla para que ustedes me muestren qué trajeron. Profe, trajimos PowerPoint, no, profe, trajimos Excel, trajimos ambas cosas. Ya. Ustedes me van a responder la pregunta número 3 de lo que hicieron. Ya me muestran, entonces me dice, profe, la pregunta número 3, aquí está la respuesta. Vimos el ejemplo, nos llamó la atención, de ahí nos salió una idea, y en pleno COVID
Sugerimos, además es una empresa que tiene piso, que tiene oficina aquí en Bogotá, de pronto podemos hacer algo ahí, se nos ocurre que podemos proponerles esto o aquello. No, desarrollen el punto número 2. Ah, bueno, profe, el punto número 2 lo hicimos en PowerPoint. Entonces suben el PowerPoint y lo explican. Primeras reglas antes de responderle a Luis. Normas APA, jóvenes. Normas APA de por Dios. Eso quiere decir tanto dentro del texto. ¿Cómo serían normas APA dentro del texto? Por ejemplo, aquí la que yo les hice a ustedes. Bueno, hoy en día no hay necesidad de colocar recuperado de. Se coloca de una en la dirección. Pero si es algo que traen textualmente, que lo pueden leer, por supuesto, textualmente, lo tienen que explicar después con sus palabras. Si es un argumento del empresario que ustedes estudiaron, si es un argumento de un tipo que escribió un libro sobre estrategia, en el punto 1, todo debe tener bibliografía dentro del texto, que ya saben cómo es, séptima edición, y al final tiene que decir, yo les voy a decir, muéstrenme todas las bibliografías. Y al final tienen que estar todas las bibliografías que hayan utilizado. No pasarán todos los grupos, no pasarán todos ni todas. Para eso yo voy a seguir haciendo actividades, pero todo el mundo tiene que estar preparado para hacerme este cuestionario de 3 preguntas. Todo el mundo. Lo que sí voy a hacer ahorita es, ¿dónde está el joven o la joven monitora? Jóvenes, ¿quién quedó de monitor o monitora de este grupo? Profe, el monitor no pudo asistir por un inconveniente personal. Él envió un correo. Ah, ya sé quién es. Sebastián, ¿sí? Sergio González se llama. Sergio. Ah, ya, listo. Ya sé cuál fue. Problema además delicado con el papito. Bueno, en la votación, ¿quién quedó de segundas, jóvenes? En la votación, ¿quién quedó de segundas? Luis Esteban Moreno. ¿El joven Esteban está por acá? Esteban. El joven Esteban Moreno. Bueno, no van a ponerse a llamar lista. Bueno, me toca llamar lista entonces porque... Ay, Dios mío. Qué feo que es hacer esas cosas, pero bueno, hagámoslo. Me está escribiendo por el chat. ¿Me está escribiendo por el chat? Sí. Profe, ¿usted llamó lista ahorita entonces? Ay, No, pues como no me llega la notificación de la clase, profe. ¿Cómo? Joven Jorge, que no me levantó la mano. Ay, qué pena, profe. No, es que me preocupa porque como no me llega la notificación de la clase, entonces pues no la encontraba ni nada. ¿Y usted llamó lista al principio? No. No, cuando ¿No? yo llamo Bueno, lista, Jorge Luis, yo digo, voy a llamar lista. No se listo. preocupe que yo siempre suelo hacer eso. Listo. ¿Vale, Jorge Luis? Y lo hago de vez en cuando. Aquí Luis Esteban me escribió. Luis Esteban, necesito que me hagas un favor, que nos ayudes como monitor hoy. Y yo le voy a preguntar a todas las personas de una vez con quién me van a presentar el trabajo. En dado caso que les toque. Ya les digo, yo cojo arbitrariamente, pum, busco un número en la lista y pregunto y todo el mundo tiene que tener listo eso para la próxima clase. Entonces, empiezo por Juan José Barbosa. Juan José, ¿lo vas a hacer individual o lo vas a hacer en grupo? En grupo, profe. Juan José, ¿con quién lo vas a hacer? Con Jorge, profe. Jorge Luis. ¿Con quién? Con Jorge Luis Amortegui, profe. Con Jorge Luis. Perfecto. Entonces, Juan José y José Luis Amortegui. Perfecto, listo. Ok. Sí, profe. Listo. Juan Sebastián, ¿con quién vas a estar? ¿Cuál de los dos, profe? Juan Sebastián Correa Chiribí. Profe, yo me voy a hacer con Santiago de Jesús López. Santiago de Jesús López, listo. Démosle tiempo a Luis Esteban porque él está tomando notas, igual que la clase grabada. Listo. Jesús Esteban Segovia Tamayo.
Señor, yo me hago individual. Individual, o sea, en grupos de a uno. Sí. Listo, Jesús, ya sabes, tienes que, si te toca, pues igual tienes las 3 preguntas listas para responder, Jesús. Joven Laura Alexander Ramírez Hernández. Laura Alexandra Ramírez Hernández. Si alguien sabe de la suerte de Laura Alexandra, que tiene abierto, pero que parece que no está presente en clase. Laura Alexandra Ramírez. Entonces, segundo llamado. Joven Laura, ¿me escucha? Laura Alexandra, segundo llamado. Laura Alexandra. Bueno, el tercer llamado yo pongo, en el momento les cuento, yo pongo falla del día. Profe, ¿me escucha? Es que activé el micrófono, entonces me tocó conectarme por el celular porque no funcionaba. Ah, bueno, joven Laura. Joven Laura, cuénteme con quién va a trabajar. Individual, profe. En grupos de a uno como Jesús. Listo. Sí, señor. Ya sabes que igual tienes que tener preparadas las 3 preguntas, ¿no? Sí, señor. Bueno. Juan Sebastián Sepúlveda. Hola, profe. Joven Juan. Yo voy a trabajar con Luis Esteban Moreno, profe. Luis Esteban Moreno. Ah, pues con el monitor. Sí, sí, señor. Con nuestro monitor ad hoc. Ah, bueno, listo. Entonces, pues, Luis te va a anotar ahí de una vez. Bueno, Karen Lorena Abril. Que nos trajo un caso interesantísimo también. Karen. Cuéntame, profe. Karen, ¿con quién vas a trabajar? Con Gabriela Gómez, profe. Con la joven que también trae un tema, pues buenísimo, la joven Saray Gabriela Gómez Muñoz. Señor, Sí, profe. Karen. Listo, vale, Gracias. ok. Listo, yo creo que Luis Esteban, eso está aquí a punta, que da miedo ahí con esos grupos. Bueno. Jorge Luis Amortegui ya nos dijo con quién, pues, mejor dicho, el compañero ya nos dijo con quién. Joven Cristian Andrés Cruz. Cristian Andrés. Profe, yo te voy a trabajar individualmente. ¿Individual, Cristian? Sí, señor, sí. Ah, bueno, listo. Entonces, que Luis Esteban te tenga presente que vas a trabajar individual, Cristian. Bueno. Ana María, perdón, María Camila Fernández. Profe, yo voy a trabajar con Laura Domínguez. ¿Laura? Pues a ver si soluciona que pueda entrar a las clases y eso. Si Laura soluciona todos sus problemas de comunicación, sí, Laura Domínguez, ¿cierto? Sí, señor. Nena, en todo caso dijimos, te quedas al final ahorita. Profe. Sí, por favor, levánteme la mano. Levánteme la mano cuando hablen, porque si no yo corto lo que estaba diciendo y no la embarraba. María Camila, yo te voy a pedir que te quedes al final, porque si la pobre Laura no ha podido entrar, a ver cómo solucionamos eso por de una vez por todas. Bueno, profe, sí, señor. ¿Vale? Listo. Vale. Ah, pero es que Laura está aquí, María Camila. Laura me acaba de Ella levantar era la que estaba hablando, sí. Laura, ¿me estás escuchando? Sí, señor, profe. Laura, pero entonces ya pudiste entrar. Sí, señor, es que me llegó una invitación por el correo y ahora sí me aparece el grupo en Teams. Ah, bueno. Esa invitación te la hizo el profe. Sí, señor, profe. Ah, bueno, muy bien. Ese profe está en la jugada, sea lo que sea. Él sufre aquí con esto, pero tarde que temprano está en la jugada. Entonces no hay problema que María Camila estaba ya con las lágrimas, eso se le escuchaban aquí, el lagrimal se le escuchó. Ya te lo digo, Laura, esto fue grave. Bueno. Pero bueno, no hubo necesidad. Quedan las dos niñas. Johan Gabriel. ¿Johan? Profe, me hago con Luis Fernando Castellanos. Con Luis. Ah, ok. Con Luis Fernando Castellanos. Con Luis. Ok. Listo. Entonces, Johan Gabriel y Luis Fernando Castellanos. Vale. Gabriela ya me dijo con quién. A ver. Joven Carlos Mauricio. Hola, profe.
Sí, Carlos Mauricio, que veo que ya finalmente pudiste entrar con todo, joven Carlos Mauricio Sí, Vargas. señor. Con Ana María Escobar. Ana María Escobar. Entonces, Carlos Mauricio Vargas y Ana María Escobar. Profe, y yo quiero saber, digamos, es que hay algunas cositas que creo que vieron la anterior clase, lo de los conceptos, para saber cómo puedo volver a verlos. Ya. O si las diapositivas están en Moodle o... No, ¿sabes qué vamos a hacer? Sí, vamos a hacer lo siguiente. Luis Esteban, que es el monitor, me va a confirmar. Yo voy a montar hasta lo que vimos hoy, desde el primer día en clase. Yo voy a montar la presentación en PDF, Carlos Mauricio. Ok, ¿Listo? listo. Entonces ahí tienes todos los datos que necesites y los voy a dejar abiertos para el que lo necesite. ¿Y ahí en Moodle o dónde, profe? Sí, en modo. No, yo lo subo en Listo. modo, Carlos. Listo, profe, gracias. No, hombre, ni me ha faltado. Que Luis Esteban, por favor, para que estés pendiente, si se me olvida o se me pasa, por favor, para recordarme que tengo que subir la presentación hasta lo que hemos visto hoy. Listo. A ver, ¿quién más está por acá? Laura Valentina Cifuentes. Profe, yo me voy a hacer con María Paula Díaz. María Paula Díaz. Entonces, para que Luis Esteban, muy juicioso él, con María Paula Díaz. María Paula. Muy bien, Laura. Entonces ya aquí estamos avanzando, que da miedo. Este curso es grande. Wow. Manuel Eduardo. A ver, Manuel Eduardo. Sí, profe. Profe, yo voy a realizar el trabajo con Omar Vélez. Entonces, Omar Vélez y Manuel Eduardo Santana. Omar Vélez y Sí, señor, profe. Manuel Eduardo Santana, ¿sí? Bueno, listo. Sí, señor. Muy bien. La joven Laura Alexandra. Laura Alexandra Ramírez. Laura, ¿con Señor. quién te vas a hacer? Profe, ya me preguntaste y te he dicho que individual. No, pues que uno que es así se preocupa por ustedes y se le pasan las cosas. Bueno, Laura, no lo vuelvo a hacer. Listo. A ver. Joven Carlos David López, que vi que finalmente se conectó, joven Carlos David. Profesor, buenas tardes, ¿cómo está? Sí, señor. Me alegra escucharlo, me alegra verlo en clase nuevamente. Gracias, profe, igualmente. Bueno, Carlos. Carlos, dime, ¿con quién vas a trabajar? No, también voy a estar trabajando en grupito de A1 nomás, mi profe. Bueno, entonces, Carlos David en grupo de A1. Bueno, Carlos, me alegra verte por aquí. Bueno, profe, lo mismo, hasta luego. Ale. Santiago Morillo, ¿con quién te vas a trabajar? Profe, yo trabajaré solo. Bueno, entonces, Santiago Morillo en grupos de A1. Santiago Morillo. Sí, señor. Muy bien. Wow, qué grupo tan grande este. Ah, bueno, los jóvenes. Jóvenes, ¿me falta alguien? ¿Me falta alguien para que me diga? Yo, profe. ¿Quién es yo? Levánteme la mano y yo lo ubico. Levanta. Ah, listo, Daniel. A ver, aquí hay varios. Bueno, uno es Juan Pablo Corredor. Juan Pablo, ¿con quién te vas a hacer? Con Sergio González, Juan el que no pudo Pablo asistir hoy. Sergio González. Sí, señor. Juan Pablo con Sergio González. Andrea Camila. Andrea Camila, ¿con quién te vas a hacer? Sola, profe. Andrea Camila, ¿me recuerdas tu apellido, nena? Castro. Andrea Camila Castro. Entonces la joven Andrea Camila, profe, yo estoy en la jugada, pero entonces yo voy a ver si trabajo solo, porque es que esto es, mejor dicho, esto es mejor así. Listo, ¿alguien más me falta? ¿Alguien más me falta, jóvenes? Yo, profe, yo te estoy levantando la mano. Mejía. Ay, caramba, es que no. Ah, ya. Orozco. Sí, señor. Sí, además. También voy a trabajar individual. Ah, bueno, ¿me recuerdas el nombre completo para que Luis Esteban te pueda anotar? Daniel Alejandro Mejía Orozco. Daniel Alejandro Orozco, que además participó al principio de la clase muy bien, hiciste unos aportes muy interesantes. Gracias, profe. No, muy bien, Daniel. Ojalá siga así. Vuelvo y pregunto, ¿me falta alguien más? Bueno. Vamos a hacer lo siguiente, Luis Esteban. Tú ya tienes los grupos y las personas, por favor las enumeras. Enumeras por grupos, no por personas, sino por grupos.
y traes un número, y la próxima clase me traes los números. Y yo traigo una fórmula matemática y ya vamos a ver cómo caen o se escogen los grupos. Pero muy importante, Luis Esteban, que traigas la lista y que cada grupo, así sea individual, tenga un número correspondiente. Yo traigo una fórmula matemática y de acuerdo a eso sabemos. Bueno, muy bien, jóvenes. Hoy, pues, vamos a dejar ahí. Yo estoy seguro que ustedes van a dedicar este tiempo para preparar todo lo que tenga que ver con la clase, todo lo que tenga que ver con el taller. Manuel Eduardo Santana Arias, cuénteme. Profe, qué pena, va a subir, a lo que va a subir al Moodle, va a subir pues, la presentación con los puntos de la actividad. Voy a subir absolutamente todo lo que pueda, como le comenté al joven Carlos Mauricio Vargas. Pero lo voy a subir a Moodle. Ah, listo, profe, muchísimas ¿Listo? gracias. No, hombre, ni me ha faltado. Bueno, jóvenes. Luis levantó la mano. Luis, ¿qué pasó? Sí, no, profe, qué pena. Esto, digamos, del segundo punto, profe, le quería hacer una preguntita. Simplemente es como escoger, digamos, una empresa, ¿sí? Tal cual. Y digamos, según pues parte, digamos, de lo que hicimos en el primero, como, no sé, decir de pronto la estrategia o un tipo de uso que le dio, por ejemplo, Porter o Kinishi, digamos, como plantear esa, o sea, ¿qué empresa usó ese tipo de, de, mm, de estrategias o algo así? Sí, exacto. No importa si se trata de una estrategia o táctica bajo un resultado de éxito o fracaso. Aquí en esta clase vamos a darle tanto importancia como las que se generan por fracaso, como por las que se generan por éxito, Luis. Porque el estratega es aquel que realmente ha sufrido mucho, la verdad se lo digo. La vida del empresario es muy dolorosa y muchas veces el aprendizaje se da por equivocaciones graves. Entonces, si quieres traer desde el punto de vista de ellos dos, pero que sea un caso de fracaso, lo traes. Si es de éxito, pues también lo traes. Listo, profe, perfecto. Sí, señor. ¿Listo, Luis? Vale. Gracias, profe. No, Luis. Bueno, jóvenes, después de haber tenido ese sacudón que tuvimos tecnológico tan tremendo, que nos puso a sufrir, bueno, yo me adelanto. Si vuelve a suceder esto, que veo que la plataforma está un poco inestable, yo le voy a pedir el favor al monitor Luis Esteban y a Sergio, que no lo veo hoy, que por favor tengamos un plan B, que nos comuniquemos, porque hoy no tuve con quién hablar de ustedes. Curiosamente este grupo no me escribieron al WhatsApp, pues los monitores. Y sí me interesa que en un caso de estos mantenga una comunicación de estas, pues para tomar una decisión rápida y no generar pánico. Porque yo sé que ustedes entienden lo que está pasando, pero a mí me da mucha vergüenza que ustedes no tengan su clase, se los digo francamente. A mí me duele mucho estar aquí al frente y no terminar mi clase como debe ser. Entonces, a mí eso me genera mucha angustia, por decirlo de esa manera. Entonces sí sería bueno que por una próxima oportunidad sí el monitor o monitora se comuniquen conmigo. En este caso son monitores. Joven Carlos Mauricio Vargas Monje, cuénteme. Profe, es que digamos que no tanta vergüenza de parte suya, sino que a mí me hace que de una u otra manera estuvo como mal reducir las horas de la universidad, porque digamos que hacer 3 horas de clase no estoy seguro de que las personas estén concentradas las 3 horas. Entonces yo creo que si se hubieran hecho 2 bloques de 2 horas como se venía trabajando, hubiera sido mejor. Carlos, ese es un buen apunte, pero yo no puedo hablar en nombre de la universidad. ¿Sí? Mal haría yo, aunque yo no fui de staff. Pero yo creo que entiendas algo, y yo creo que te pasó el semestre pasado. Primero, el tema de la pandemia, fíjate, lo vimos con los casos que vimos de Gabriela y de Karen, nos obligó a adaptarnos a ciertas cosas. Segundo, Carlos, si te das cuenta, el semestre pasado, al principio esto fue terrible, porque o había problemas con las plataformas o se saturaron. Eso fue terrible. Moodle se cayó. Bueno, eso fue tenaz. Entonces tocó buscar, digamos, un punto medio donde las clases minimizaran ese golpe tecnológico. Hoy nos tocó a nosotros. Pero tú hubieras visto el semestre pasado, eso fue terrible. Y no en la Universidad Piloto, en todas las universidades, Carlos. En todas las universidades. Curiosamente, en esta clase de estrategia,
pues date cuenta que fue una estrategia que tocó tomar para buscar, digamos, el impacto menor para nuestros clientes, que son los estudiantes. El tema de avergonzarme, claro que sí, Carlos, o sea, si haya sido tema tecnológico, mira, yo te digo, yo tal vez soy un profesor a la antigua, como se dice. Y yo me siento muy mal cuando no termino de dictar una clase como la tenía prevista desarrollar, porque siento que no transferí el conocimiento, ni transferí o no trabajé las competencias que quería trabajar como debería ser y por lo cual ustedes estaban esperando. Ya es una cosa personal. ¿De acuerdo, Carlos? Sí, señor. Vale. Listo. Bueno, jóvenes, si Dios quiere, empezamos la próxima clase. Miren, aprovechen estos 20 minutos que aún quedan para ir respondiendo, para ir hablando con su partner. Después de pronto ni se ven. Háganlo, háganlo. Yo sé como les digo, joven Daniel Orozco. Profe, disculpe interrumpirlo. Tengo una duda con respecto al primer punto, a la parte donde se refiere que en otra columna se debe especificar diferencia importante con respecto a los demás autores. Esa diferencia importante es del autor que nosotros escogemos, ¿cierto? Sí, mira, te explico cómo es eso. Utilizo esta matriz porque me sirvió, curiosamente. Prácticamente les estoy pidiendo que hagan un benchmarking de autores, Daniel. Y aquí de lo que se trata básicamente es que en una de las columnas, aquí están los nombres de los profes, aquí están, digamos, bueno, profesores, investigadores, escritores, porque yo sé, empresarios que si escogen de pronto un empresario que ha escrito un libro o un artículo interesante. Y aquí están como todas las cualidades que vieron entre todos, pero en unas van a sobresalir más que otros. Entonces tú, Daniel, vas a decir como acá. Entonces, digamos que aquí no es garantía de máquina, sino, a ver, hablemos del último. Crisis, trabajo, estrategias en crisis. Definitivamente que inició MAE 455. Los otros de pronto no tratan tanto de manera específica, a no ser que tú busques lo que yo te decía. Han existido escritos muy interesantes en este periodo de crisis, de pronto tú traes un autor. Ahora, el artículo puede ser o el libro puede ser en inglés, en español, bueno, hasta en francés. Tú lo traes a cotación y lo miramos qué fue lo que trajiste. No sé si con eso, Daniel, te ayudé para entender. Sí, profe. Ya ahora sí me quedó muy claro. Muy amable, profe. Listo, Daniel. Bueno, les estaba diciendo, aprovechen estos 20 minutos porque por obvias razones hoy no hice break. ¿Cómo voy a hacer break después de que se nos cayó la plataforma? No hay caso. Entonces, lo que sí les pido es que aprovechen estos momentos para dedicarle a la clase, que tienen las ideas frescas además, y vayan construyendo esos 3 puntos. Vayan viendo si lo van a presentar en PowerPoint, lo van a presentar en Excel, no sé. Pero si tengan alguna presentación de los 3 puntos, que siempre los voy a pasar con mínimo 1, pero tienen que estar los 3 listos. Bueno, jóvenes, entonces no desaprovechen esta oportunidad para que hagan contacto con quienes van a hacer eso, y quienes no estén solitos o solitas, pues simplemente aprovechen este tiempo que tienen las ideas bien frescas para construir algo bien interesante. Si Dios quiere, joven Luis Esteban Moreno, monitor ad hoc, nos vemos en 8 días entonces. Tú tienes la lista enumerada y con esa lista enumerada, pues seguramente vamos a empezar a preguntar. Sí, profe, ya tengo la lista. ¿Quién me está hablando si levantas la mano? Moreno, el monitor. Este es el joven monitor ad hoc, joven Luis Esteban Moreno. Sí, profe. No, Luis, gracias por ayudarme. Primero que todo, agradecerte, más bien que hayas sido tan gentil conmigo y ayudarme en la clase. Muy amable, Luis. Bueno, profe. No, muy gentil de tu parte por haberme ayudado y haberme hecho la lista y todo ese rollo, ni me ha faltado. Bueno, jóvenes, nos vemos entonces. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Feliz día. Hasta luego, profe. Feliz, profe. Carlos, otra vez. Hasta luego. Buen día. Bueno, sí, señores. Hasta luego, profe. Gracias. Carlos, cuídese. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Bueno, Karen, Pero, qué profe. buen caso el que trajiste. Bueno, cuídense mucho. Hasta luego, profe. Vale, Gabriela, también súper interesante lo que dijiste. Muy chévere.